Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, quien está a cargo de la conducción y producción ejecutiva de este espacio. Como siempre, honrada y contenta de que me dejen entrar en sus hogares, en sus espacios predilectos, para escuchar la conversación que tengo con mis invitadas y la información que compartimos acá. Como cada semana, invitados a visitar digitaldominion.com, donde hace vida mi columna de opinión para leer lo que tengo que decir y la información de esta semana que comparto es bien interesante porque son datos que hace falta conocer. Yo en lo particular no soy amante de las generalizaciones y me parece que es absolutamente necesario escuchar a todo el mundo. Detesto profundamente las etiquetas y justamente por eso es que tengo a mi invitada el día de hoy. Se trata de una coterránea porque, como saben, no solamente mi familia materna es puertorriqueña, sino que yo soy criada allá, lo digo con mucho orgullo además. Se trata de Alejandra Córdoba Vázquez. ¿Y quién es ella? Preguntarán ustedes. Yo les voy a leer quién es Alejandra para que estén un poquito más adentrados en esta conversación. Es abogada, feminista, activista provida, cristiana. Se dedica a analizar y criticar los sucesos feministas que están ocurriendo actualmente en esta cuarta ola que además no dejaba a nadie indiferente. Entre ellos la imposición de la ideología de género, el transactivismo y los postulados de la teoría queer. Es defensora de los derechos de las mujeres y las niñas desde la concepción y hasta la muerte natural, basados en el sexo biológico. También se dedica a educar sobre otras formas saludables de ser feminista y cómo puede existir un feminismo que sea compatible con la fe cristiana, como es el caso de ella. Tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y un Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en la Facultad de Derecho. Es también directora de la plataforma Reivindicando el Feminismo. La van a ver en todas las redes sociales una vez que consigan la promoción del programa, donde vamos a estar hablando Alejandra y yo. Para quien le interese el mensaje de Alejandra, quiera saber más, quiera conversar con Alejandra, pues ahí está la plataforma sin pérdida para que llegues directo. Alejandra, bienvenida a tu casa Política en Falda. ¿Cómo estás? Hola Jennifer, ay, discúlpame, muchas gracias, estoy bien contenta por el espacio. Este tema es bien interesante, yo suelo recibir muchas críticas por ello, pero aquí estoy para contestar las dudas o para mostrarle a las mujeres y a los hombres también que el feminismo no es todo lo que estamos viendo en los medios y que hay una forma de tener un feminismo saludable que sea uno basado en la reconciliación de los sexos y que no es lo que estamos viendo en la televisión respecto a estar a favor del aborto, de que hay mujeres trans, de la ideología de género, y romper con todo lo que el feminismo originalmente quería implantar en la sociedad y quería promover, que era la igualdad y la equidad entre los sexos, que en estos momentos ya dejamos de luchar por nuestros derechos para luchar ahora porque no se nos borre, por ser mujeres, porque estamos viviendo en una sociedad donde se ha implantado forzosamente un neolenguaje que no es nada feminista, que no es nada inclusivo como nos lo quieren vender y que nosotras las mujeres tenemos que reaccionar ante ello y alzar la voz. Se nos va a criticar, pero hay que hacerlo. Así es. Ahora mismo es imperativo que las mujeres que creamos en esto de los derechos de las mujeres que sí existen, porque están los derechos de los niños, de los hombres, de los animales, en fin, eh, es necesario levantarnos, alzar nuestra voz con lo difícil que pueda ser. No es para nadie un secreto las técnicas bastante macabras, por cierto, del movimiento progresista para silenciar a su contraparte. No es fácil, yo estuve ahí. Yo he tenido que convivir con eso, con todo lo que Alejandra está visibilizando a través de su plataforma. Estuve 30 años en el mundo de la moda, como lo he comentado antes, y eso fue lo que yo tuve que bregar todos estos años. No fue nada fácil. Yo tenía que buscar formas más inteligentes que el promedio para yo poder hacer valer mi voz porque no se me dejaba. Y siempre con el factor del miedo por delante, muy difícil. Y yo particularmente detesto el colectivismo, detesto que se le etiquete a la gente y por eso es necesario escuchar voces como la de Alejandra. Alejandra, ¿cómo empiezas
con la idea de esta plataforma reivindicando el feminismo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo empezaste a formarla, las ideas? ¿Cómo fue el brainstorm a partir del cual pues ya formaste esta plataforma que tienes ahora, ¿no? Reivindicando el feminismo tiene una parte bien grande en mi corazón porque no es la primera plataforma feminista que yo tengo. Anteriormente yo tenía una plataforma que se llamaba Flores para las Mujeres, una plataforma que llegó a adquirir bastantes seguidoras y seguidores, pero que tenía un fin distinto, que era la educación menstrual, la educación en la sexualidad femenina, los métodos anticonceptivos, la fertilidad natural. Pero en aquellos momentos, para el 2019-2020, aún yo no tenía la seguridad ni las posturas feministas tan establecidas que tengo ahora. Así que sí me sentía incómoda con estas implantaciones del neolenguaje, de que ya no somos mujeres, que somos personas menstruantes, personas gestantes, que ahora hay varios géneros o varios sexos, o la confusión entre lo que es el sexo y lo que es el género, que no es lo mismo, que el sexo es algo biológico y que el género no es algo que existe de forma material, sino que es una imposición y es algo que sí se asigna de acuerdo a la sociedad en la que estemos. Pero yo tenía miedo porque todas las feministas que yo compartía, con todas las feministas que yo me rodeaba y las que seguía, estaban siguiendo esta corriente que le llaman ahora el transfeminismo, que yo pongo en tela de juicio que eso exista. Para mí el transfeminismo no existe y lo digo con toda seguridad y públicamente. Así que yo intentaba poco a poco inmiscuirme en cómo yo podía dar a conocer mis pensamientos, pero sin recibir una crítica. Claramente, cuando yo comencé a escribir cosas como que solamente son las mujeres quienes menstruan, solo las mujeres somos las que gestamos, las que parimos, las que damos a luz, las que lactamos, comencé a recibir una retroalimentación, máxime cuando yo dije públicamente que yo no estaba a favor del lenguaje inclusivo y de la utilización de la vocal E, o de la X, o de las arrobas, o del todes, nosotres y cuantas letras se quieran inventar. Recibí un ataque masivo, lo que sí afectó bastante mi salud emocional y mi salud mental. Entonces decidí tomar un espacio, cerré esa cuenta, comencé a estudiar feminismo, me fui a los orígenes, me fui a la teoría feminista y también tomé un espacio de descanso debido a mis estudios que culminé y ese proceso que comienza a llegar, ¿verdad? Al momento de graduarse de abogada. Entonces, luego de que terminé todo lo relacionado con mi profesión, pensé, siento que Flores para las Mujeres tiene una connotación altamente sexual que ya no siento en mi corazón que es lo que tengo que estar hablando. Entonces decía, Dios mío, ¿cómo puedo llamar la plataforma para que no me asocien con lo que yo antes publicaba? Y yo dije, bueno, yo critico el feminismo, yo no estoy a favor de nada de lo que está ocurriendo con el feminismo ahora. ¿Qué puedo hacer? Y llegó la palabra reivindicar. Y cuando yo digo reivindicando el feminismo, fue como que ya lo tengo. Claro. ¿Cómo yo voy a reivindicar el feminismo? Yo sola, sin unirme a ningún colectivo, sin ninguna organización. Yo digo que yo soy mi propio movimiento feminista. Si una persona no está de acuerdo conmigo, pues muy bien. Si estás de acuerdo conmigo, pues eres bienvenida y bienvenido para aprender conmigo, porque a diferencia de otras organizaciones feministas, yo no excluyo completamente a los hombres de mi plataforma, porque es necesario que ellos aprendan también. Y yo estoy a la mayor disposición de enseñarles, porque muchos son los hombres que me escriben y me dicen, pero tú eres feminista. Y yo, sí, pero es que tú eres cristiana y es que tú no estás a favor del aborto. Y yo le digo, pero ¿y por qué te sorprende tanto? Y me dicen así, porque las feministas son las que vandalizan y enseñan sus senos en las manifestaciones, que queman, que hacen regueros y que abortan varias veces simplemente para hacer un statement político. Y yo les digo, bueno, pues bienvenido, caballero, porque aquí yo te voy a mostrar otra forma de ser feminista que yo he construido desde mi vida personal, desde mi fe. Así que Reivindicando el Feminismo salió a mediados de diciembre de 2021, así que llevo ya unos meses. Al principio fue difícil, no puedo mentir. Recibí mucha crítica porque llegaron mis publicaciones a páginas con más de 15,000 personas en Instagram, así que llegué a tener
300 comentarios en una sola publicación. Instagram me censuró 2 publicaciones por yo decir que las personas trans no existen, por explicar por qué no existen. Me han dicho todos los insultos habidos y por haber. Me han dicho que soy nazi, que soy una terfa, una feminista radical trans excluyente, que soy fascista, que soy racista. Bueno, me han dicho muchas porquerías, me han deseado la muerte. Una vez un hombre que decía que era mujer me escribió que ojalá te violen, te torturen y te maten. Y obviamente cuando estamos recibiendo esos mensajes que ya dejan de ser mensajes a tu movimiento y a tu postura, sino ataques personales, es como que necesito tomarme un respiro. A consecuencia de eso, yo tuve muchas publicaciones reaccionarias a los comentarios en donde dije cosas que quizás debí haber omitido decir, pero no borré las publicaciones porque yo soy una mujer íntegra, transparente y yo reconozco cuando yo me equivoco o cuando en el pasado yo pensé diferente. Así que luego de tomarme unas cuantas semanas de mi propia página nueva, dije, yo voy a decir las cosas como son. Yo soy abogada, yo estudié el derecho, yo detesto la censura y yo estoy segura que yo no soy la única mujer que piensa así. Y si soy la única, pues que así sea y le abro el camino a otras mujeres. Así que Reivindicando el Feminismo es una plataforma con base cristiana, una plataforma pro vida, una plataforma que lucha por los derechos de las mujeres basados en el sexo. Yo estoy en contra del borrado de las mujeres, en contra de la ideología de género que se nos quiere vender como un mecanismo de educación que se implanta en las escuelas y en la sociedad y en las instituciones para poder combatir la violencia machista o la violencia contra la mujer, cuando realmente eso tiene otras agendas escondidas. Yo critico mucho lo que es el género, yo no estoy de acuerdo con la utilización de esa palabra, en lo absoluto yo no creo que existe violencia de género, ideología de género, educación con perspectiva de género, lo que existe es el sexo, que es material, que no se observa, que es científicamente empírico, y que el género es lo que se ha utilizado a base de nuestro sexo como un mecanismo de opresión a lo largo de la historia. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que hay mujeres que están a favor de decir que hay personas no binarias o personas a género o que existen muchos géneros? Ahora recientemente he visto personas que son transespecies, que son personas que dicen que no son seres humanos, sino que son animales y hay que tratarlos como tal. Entonces, ¿qué pasa con los órganos sexuales? ¿Qué pasa con las hormonas? ¿Qué pasa con todos los procesos biológicos y con todas las circunstancias que nosotras las mujeres tenemos que vivir cada día? Que ahora cualquier hombre dice que se siente mujer y ahora hay que tratarlo como una mujer. Para mí eso es una reverenda falta de respeto a nosotras las mujeres, a la biología y a la ciencia, que antes se endiosaba la ciencia y ahora pasó a un lado. Ahora dicen que el sexo, que la biología es un constructo social y yo me pregunto, bueno, pero entonces no existimos. Y entonces ese es el propósito de mi página. Y es muy reaccionaria, la gente se queda sorprendida. Me siguen muchas personas cristianas, muchas personas de otras religiones y lo primero que me escriben es como que, pero es que no puedo procesar que esto es que las feministas son ateas, las feministas son unas locas, las feministas no son educadas, las feministas odian a los hombres, son lesbianas y yo estoy aquí como que, no, mírame, a mí me encanta arreglarme y ponerme bonita, soy heterosexual, me encantan los hombres, no los odio, mi fe cristiana es lo primordial para mí. Y para mí el aborto es un acto de violencia contra la mujer y así mismo lo digo y aquí estoy con mi pañuelito de salvemos las dos vidas, porque ahora en Puerto Rico el tema del aborto y ahora se sumó Estados Unidos, que eso es otra bomba, Sí. Está bien latente. Así que de eso se trata, reivindicando el feminismo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, yo definitivamente creo que estás en el sitio correcto, porque todos esos valores son los mismos que se promueven en Política en Faldas y los promuevo yo. Yo celebro la valentía que tienes y te voy a decir por qué. Hace más o menos cerca del nacimiento de Reivindicando el Feminismo, a mí me invitan a ser la directora de una plataforma por Venezuela. Y yo vengo del mundo de la moda, yo fui la latina, la hispana, como me quieran llamar, que trajo el movimiento Body Positive a Latinoamérica. Yo fui la responsable de que esto se tuviera ahora en Latinoamérica.
abrí el mercado de las tallas grandes en el mundo de la moda. Y siempre trabajé porque se respetara a la gente independientemente de su apariencia o de su peso. Las feministas se metieron, como se meten en todos los movimientos sociales, dañaron esto, llegó un punto que para mí fue insoportable el estar en el mundo de la moda. De hecho, como yo soy de derecha, provida, católica, todo igual que tú, ahora yo no existo. La persona a Sí, quien le deben ahora, cancelada. sí, ahora la persona a quien le deben el ser libres y el tener derechos y libertad y estar donde estar, pues ahora no existe porque no estoy con esta narrativa, ¿no? Y cuando me invitan a a dirigir esta plataforma, hicieron una suerte de acto inaugurativo a través de una transmisión vía Zoom y una muy conocida activista provida empezó a decir que nosotras éramos promotoras de la fealdad, que nosotras éramos, ¿cómo era? Destructoras de familias, unas aberradas, etcétera, etcétera. Claro, porque la gente no se informa, habla sin saber, dice estupideces, porque eso hay que decir las cosas como son, y se ponen a repetir lo que ven a través de los medios de comunicación. Nada de lo que yo he hecho tiene que ver con feminismo. Yo nunca he estado conjugada o relacionada con cosas de feminista porque nunca he creído eso. Hablando de este feminismo que estamos señalando el día de hoy, ¿no? Y yo me llegué a sentir muy mal. Yo dije, mira, si estos son los principios bajo los cuales se basa esta institución, yo no tengo nada que hacer aquí. Después, en el tiempo, eso se disolvió, no llegó a nada y yo me alegro. Y cada vez que escucho gente decir barbaridades, yo digo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que están diciendo. Mucha gente que sin informarse saca conclusiones, dice cosas, repite, insulta y entonces se comportan de la misma forma que se comportan del otro lado. A mí me parece terrible. Y a gente como tú y a gente como a mí nos cierran las puertas o a veces uno tiene que quedarse callado y decir, bueno, déjame quedarme callado y no decir mucho para que no me vayan a vapulear, para que no me vayan a insultar, pero sí ha sido terrible. O sea, y solamente uno puede contar esas historias porque uno es el que las vive, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos, eso es lo importante. Nosotras creo yo firmemente que el escuchar una voz distinta marca la pauta para que se abra un poco más la conversación. Me parece a mí que por ahí se pudiera tomar en positivo todo esto. A propósito de lo que está pasando en Puerto Rico, que ya vieron el video que colgué en apoyo a mi gente, eh, se está discutiendo por primera vez en el Senado de Puerto Rico una propuesta para regular el aborto desde que se promueve, desde que se despenaliza en el año 1973. Por supuesto, como es de esperarse, los medios de comunicación no han publicado absolutamente nada, invitan a los chicos que son como Alejandro, activista provida, les toman inclusive declaraciones y si ellos mismos no se graban, nadie se entera. Así fue que yo me Exactamente. enteré. Así mismo es. Así Nos mismo. cortan las entrevistas o ponen pedacitos para que esté abierta la malinterpretación. Hubo unas expresiones que yo dije en una entrevista escrita y muchas personas me escribieron y malinterpretaron lo que yo dije y yo como que bueno, si los medios no publican la entrevista completa, yo no soy responsable porque si a mí no me dan el espacio para explicar con detenimiento qué yo quise decir con lo que dije, pues no me pueden echar la culpa. Claro. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en las vistas públicas, estuvimos en la manifestación Provida no la cubrieron los medios, la cubrieron las organizaciones providas, las iglesias, las personas individualmente. Hubo una entrevista de un medio noticiario en Puerto Rico, pero fueron como 20 segundos nada más y el resto para el movimiento pro aborto o como solemos decirle el movimiento pro muerte. ¿Por qué digo pro muerte? Porque Eso es. realmente hay que preguntarnos quién está matando a quién. A mí en una manifestación me gritaron asesina y también me gritaron traidora Wow. porque yo hubo un tiempo cuando estuve estudiando derecho que yo nunca estuve a favor del procedimiento del aborto. Soy cristiana, yo creo que la vida comienza en la concepción y yo no tengo que hacer nada con un embarazo porque eso es designio de Dios. Pero como nos
adoctrinan en las escuelas de derechos de que eso es un derecho de la mujer, que hay que separar la moral del derecho, de separación de iglesia y Estado. Yo me quedé con esta mentalidad de que es un derecho, es un derecho, es un derecho y va a ocurrir como quiera, así que tiene que ser legal sin ningún tipo de regulación. Yo tenía mi pañuelo verde, nunca llegué a ir a una manifestación pro aborto, pero tengo que contarlo, es la realidad. Yo sí estuve en ese lado hasta que tuve un encuentro bastante violento con Jesús, ocurren muchas cosas en mi vida y yo digo, wow, si yo voy a defender las niñas, las mujeres, yo las tengo que defender desde que están en el vientre de una mamá, porque se nos olvida que las mujeres salimos de un vientre. Entonces, estuvimos esta mañana en las vistas públicas, hoy culminaron con el secretario de Salud, muchas incongruencias, mucha falta de información de data, de estadísticas, mucho desdén hacia la vida por parte de senadoras que están en contra del proyecto, los medios bastante sesgados, no nos entrevistan, hemos tenido que pedirles entrevistas y no las han negado porque ya tienen los segmentos de 2 minutos. Entonces hubo una entrevista sumamente importante que se hizo frente a una manifestación pública y pacífica frente a una clínica abortista donde se hacen abortos hasta las 24 semanas de gestación. No se hacen en un hospital como se requieren en Puerto Rico que se hagan. Los hace una ginecóloga obstetra donde tiene su clínica privada, eso es catch. Los planes médicos no cubren el procedimiento del aborto en Puerto Rico. Ella dice que ella hace los abortos de 24 semanas, que ha llegado a ser de 4 a 5 mensuales, así que cuando vemos cuántos son en el año, son bastantes. Y allí en esa manifestación estuvieron los medios y hubo un compañero de Toda la Vida PR, el portavoz Abdiel Contreras, que se ha dedicado a crear organizaciones y afiliarse con organizaciones pro vida que ayudan a la mujer embarazada, a la mujer que está pensando en tener un aborto, a papá que tiene una novia, que tiene una compañera, una esposa que está pensando abortar y él no sabe qué hacer, y a las niñas y niños que son privados de la patria potestad de sus mamás y sus papás, que dan en adopción. Se hizo esa entrevista, no la cubrieron los medios, la omitieron completamente y tuvimos que documentar en nuestras redes qué fue lo que ocurrió allí. A mí me entrevistaron, yo salí en las noticias, pero como siempre, en una manifestación donde te están gritando traidora, te están gritando asesina, que vamos a ser responsables del derramamiento de sangre de mujeres, una se altera. Y ha sido un proceso para mí el tener que mantener la calma, el temple y la entereza para escuchar las barbaridades que escuché. Y entonces en una cámara se me pone de frente mientras yo estoy haciendo un gesto porque les estoy contestando las barbaridades que están diciendo porque dicen que el cigoto no es persona, que el huevo no es gallina y yo como que coge un libro de embriología y si tú me dices a mí que una célula está muerta, pues ok, pero si hay una célula que es el óvulo, los gametos, el espermatozoide que está vivo, tú no me puedes decir a mí que lo que está produciendo y creciendo ahí está muerto. ¿Qué pasó? La cámara me vio en ese dimidirete, como decimos aquí, y se cortó completamente el propósito de la entrevista que me hicieron. Y así están los medios en Puerto Rico. Es bien triste, sumamente sesgado. Los medios aquí son izquierdistas, sí. Son pro aborto, les dan dinero para fomentar conferencias, conversatorios con personas pro aborto y las personas pro vida con nuestros propios recursos desde nuestras pocas plataformas. Tenemos que hacerlo porque realmente cuando comparamos el acceso a los medios que tenemos con las personas que son pro aborto es muy poco el acceso y tenemos que crearlos nosotras y nosotros. Y esto se exacerbó hace unos pocos días cuando se reveló que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene ante sí la opinión mayoritaria, un borrador de la opinión mayoritaria, donde va a revocar el derecho al aborto en Roe v. Wade, que es el caso landmark del aborto en Estados Unidos y que obviamente por ser catalogado un derecho fundamental aplica a Puerto Rico. Entonces eso ha caldeado los ánimos más, tanto en Estados Unidos como aquí, porque ahora estamos ante una situación de que es necesario el proyecto de ley, tenemos que esperar a que
baje esa decisión del Supremo, el Código Penal penaliza y criminaliza el aborto. ¿Qué es lo que va a ocurrir si baja esa decisión? ¿Qué pasa si el Tribunal Supremo dice que le va a dejar a los estados la decisión de regular y prohibir el aborto? Así que son muchas cosas que están pasando, que es bastante interesante, porque mientras en Estados Unidos y Puerto Rico se busca regular o prohibir completamente el aborto, hemos visto en los pasados meses como en Centroamérica, Latinoamérica y Suramérica han habido gigantescas manifestaciones. Tengo entendido que la más reciente fue en Colombia, luego en Argentina, donde se ha ido despenalizando poco a poco el aborto para que las mujeres tengan acceso. Así que es bien interesante como un país como Estados Unidos, que se le considera la primera potencia mundial o un país de primer mundo, dice que está dando un retroceso a favor de los derechos de las mujeres, que para mí no es un retroceso, para mí es un aumento, porque tenemos que parar ya esta masacre. No estamos en los 70, no estamos en los 80, ahora sí podemos lidiar con esta situación, y más cuando buscamos los orígenes de cómo surgieron las clínicas de aborto en Estados Unidos, a base de la eugenesia, el racismo y el discrimen por clase. Eso no lo dicen en los medios, pero cuando buscamos la historia de Planned Parenthood, no es bonito. Lo que querían era prácticamente exterminar a las mujeres negras y a las personas pobres, porque eran un estorbo para la sociedad. Así que por eso tenemos que hablar de esto. El aborto incomoda, molesta, pero yo soy mujer. Dicen que no, si no tienes útero no puedes hablar. Pues aquí vemos dos mujeres que tenemos útero y que estamos teniendo una conversación y podemos hablar porque somos las que experimentamos el embarazo, y que quede para récord que los hombres no quedan embarazados, no tienen menstruación, y que eso es una falta de respeto a nosotras las mujeres. Así es. Yo todos los días le pido a Dios de que desde que se despertó este monstruo dormido que es el aborto, que deroguen de una vez por todas la sentencia. A la fecha, mientras tú y yo estamos hablando, se cuentan 60 millones de bebés que han sido asesinados a través del aborto. Y esos son los abortos legales, vamos a ponerlos muy entre comillas y subrayados, legales en clínicas, en instituciones como Planned Parenthood, que es una empresa. Y aquí ya estuvo una ex trabajadora de Planned Parenthood contando, ellos por día tienen que llenar una cuota de 40 bebés, matar 40 bebés, lo cual por supuesto trae un costo. Para nada le informan a la mujer que hay métodos anticonceptivos o que está la abstención en caso de que quisiera apegarse a eso. De verdad que es terrible. Esto es un holocausto en versión un poco más pequeña y más moderada, más light, pero es un holocausto al fin y al cabo, ¿no? A mí me sorprende, y lo sigo diciendo, que en nuestros países que son de fundamento conservador, en especial Puerto Rico, que de verdad que entre todos diría yo que es uno de los más conservadores, todo esto se vino a plantear. Tú que has estado en la calle, que has estado de activista, by the way, antes de seguir con el planteamiento, recomendación para todos los activistas que vayan a ver esta entrevista, una expresión muy boricua: a la cañona, ustedes se tienen que grabar y tienen que subir eso a redes sociales. No importa que nos salga en Telemundo, no importa que nos salga en Univision, no vamos a salir. Tenemos que estar claros que no vamos a salir ahí. Pero sí tener muy claro de que están nuestras redes y que tenemos que darle importancia y valor a nuestras voces. Dicho esto, ¿cómo se ha tomado en Puerto Rico la conversación? Yo lo sé, porque nadie me lo puede venir a decir a mí. Somos muy cerrados para hablar de ciertos temas. Para hablarle a las niñas de la menstruación o a los niños de su primera experiencia sexual, eso es una tragedia. Y no hablemos del aborto, que es una cosa tan trágica, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia, ustedes que están con el boca en boca, hablando de este tema, concienciando, pendiente de las vistas, pendiente de la senadora esta que habla y de la otra, o sea, recogiendo todo el trabajo? ¿Cómo ha sido para ustedes el hablar de este tema, ¿no? Con la En gente. mi carácter personal ha sido extenuante, porque Puerto Rico se ha polarizado completamente, más aún cuando hay un gran sector cristiano que se hace llamar a sí mismo cristiano, que está a favor del aborto y que dicen que eso es decisión de la mujer y que hay situaciones y circunstancias en donde se tiene que abortar. Ahora mismo estamos viendo cómo los grupos abortistas o pro muerte, o grupos que se hacen llamar a sí mismas feministas, yo lo pongo en tela de juicio, que están utilizando
el porcentaje más mínimo, como puede ser un incesto, la violación de una niña, la violación de una mujer, para generalizar completamente el aborto. Y lo que seguimos escuchando es que las niñas son las que violan, las mujeres son las que violan, son las que mueren. Cuando estuvimos hoy en las vistas del Senado, el Departamento de Salud no tiene estadísticas oficiales ni certeras sobre cuántas violaciones han desencadenado un aborto. Sí se mencionaron casos de niñas que han llegado al hospital porque han sido embarazadas por sus padres mediante incesto y violación y todo, pero no tenemos con exactitud una cantidad de cuánto y con qué frecuencia eso ocurre. Aquí en Puerto Rico hay un problema gigantesco de estadísticas, no solamente en el aborto, también ocurre con las agresiones y las violaciones, además que en Puerto Rico no se reportan las agresiones sexuales, y si se reportan son muy pocas las que llegan a tener un juicio para poder determinar la culpabilidad o no de la persona acusada. Entonces, ya esto ha pasado de ser un asunto ético, de fe, sino ahora es algo de fanatismo y de imposición y control del cuerpo de la mujer. Hay personas que simplemente están a favor de que hasta los 8 meses se aborte un bebé sin saber cómo se aborta un bebé en el segundo y tercer trimestre, porque hay un aborto químico y hay un aborto quirúrgico, que el aborto químico se hace en las primeras semanas mediante la utilización de unos medicamentos. El aborto quirúrgico tiene varias formas de hacerse, pero es horrendo cómo se hace un aborto en el segundo y en el tercer trimestre. Entonces muchas personas dicen que vienen niñas y niños con síndrome de Down o que vienen niñas y niños a sufrir al mundo. Y yo me pregunto, ¿tener una condición genética o haber nacido en una familia pobre te hace menos digna o menos digno de nacer? Porque ahí me perdonan las feministas, pero se les cae el discurso, porque cuando vamos a ver, usualmente quiénes son las mujeres que abortan, son mujeres negras, pobres, poco escolarizadas, que no tienen educación sexual, no tienen educación menstrual, no tienen acceso a anticonceptivos, no tienen acceso a personas que le digan, mira, tienes un embarazo no deseado, un embarazo inesperado. No solamente está el aborto, porque se cree en Puerto Rico que si una mujer tiene un aborto, un embarazo inesperado, lo único que hay es el aborto. Y aquí vemos personas que estamos educando, hay dulas pro vida, hay parteras pro vida, hay ginecólogas pro vida, hay psicólogas expertas en abuso y en traumas sexuales pro vida. Aquí hay personas dispuestas a recibir en los hogares a estas mujeres, hay personas dispuestas a recibir, a brindar unos servicios cristianos espirituales. O sea, aquí hay ayudas que no son pagadas con dinero público, porque son las que están a favor del aborto y quienes reciben fondos para seguir poniendo pancartas gigantescas en billboards y seguir enviando mensajes de texto, pero todas las ayudas pro vida son privadas con dinero privado. Hay hogares, hay lugares donde te ayudan a sanar después de haber tenido un aborto, y esto no lo quieren mencionar. Incluso una página pro aborto en Puerto Rico se atrevió a publicar que no existe tal cosa como el síndrome estrés post-aborto, que eso es una falta de respeto, porque yo conozco mujeres que han abortado y que han pasado por ese trauma y que me dicen, ¿cómo es posible que si son feministas y les importa el cuerpo de la mujer, están invalidando un proceso psicológico que yo viví? Así que realmente es muy triste lo que estamos escuchando en Puerto Rico, porque son las personas pro aborto las que tienen más acceso a los medios, así que se cree que son mayoría. Yo tengo la total certeza de que Puerto Rico es un país pro vida. Así es. Que esto aquí lo han querido convertir la meca del aborto, porque antes del 73 aquí se abortaba, aquí se hizo el proceso de poner en práctica las pastillas anticonceptivas que se estaban desarrollando en Estados Unidos, aquí se esterilizaron mujeres, aquí murieron mujeres a raíz de las pastillas anticonceptivas. Entonces es como que, Dios mío, Puerto Rico despierta. Han viajado de otros países a Puerto Rico porque aquí puedes abortar hasta la semana anterior.
de tu parto. Y hay unas doctoras como la doctora Yaribali, que la tengo que mencionar, que estuvo en las vistas de Poniendo. Ella no pregunta la razón. Ella no pregunta la razón, y entonces tenemos otro sector médico, neonatólogas, perinatólogas, pediatras, que dicen que el aborto a las 22 semanas, a partir de las 22 semanas no se puede prohibir ni regular, porque hay bebés que vienen con situaciones letales, les llamaron bebés letales, y yo me pregunto, ¿realmente no hay ningún bebé letal? Dicen que hay bebés que vienen sin cerebro, que les faltan los riñones, sin pulmones, y eso es una situación bien difícil para la mujer, y llamarle aborto para mí es violento, cuando hay profesionales en Estados Unidos que han dicho que en situaciones como esas se hace una cesárea o se induce un parto para que la mujer tenga un proceso de parto respetado, porque dicen que las personas pro vida obligamos a las mujeres a parir. Yo discrepo totalmente de eso. Las personas pro aborto también obligan a las mujeres a parir, si ahora queremos utilizar esa palabra, porque un aborto es prácticamente un parto, porque es la expulsión de un embrión y de un feto, y la única forma en que eso ocurra es en un parto. Así que vemos también que se utiliza la palabra interrupción del embarazo, y es una forma de confundir a Puerto Rico y confundir a la sociedad, porque lo que se interrumpe continúa, y realmente aquí no se interrumpe ningún embarazo, se terminan. Así que es muy triste lo que está pasando en Puerto Rico. Es muy triste que yo, como mujer feminista, tenga que tener que explicarme el por qué soy feminista. Varias personas me han cuestionado por qué yo soy feminista, por qué yo no utilizo otra palabra, y yo me niego a dejar atrás la palabra feminista y la palabra feminismo, porque en sus inicios fue una palabra que nos liberó a nosotras las mujeres. Gracias a una mujer feminista estamos nosotras hablando aquí, somos abogadas, somos doctoras, somos presidentas de países, somos senadoras, pero debido a esta situación del aborto, que es una cuestión feminista, es historia, pero que sea una cuestión feminista no significa que esté bien, pues se ve el feminismo como algo generalizado, y yo sufro mucho esa crítica específicamente de hombres que dicen, tú no eres feminista, porque si tú eres pro vida y cristiana, tú eres pro mujer. Y yo como que, ¿no consideras que ser feminista y pro mujer es lo mismo? Así que eso es lo que está ocurriendo actualmente aquí en Puerto Rico. Alejandra, mencionaste algo bien interesante porque me llegó a pasar, quizá no en la misma dimensión que te pasó a ti, pero sí me llegó a pasar. Cuando nos llaman TERF, ¿no? Que es este slur o este insulto para definir a las mujeres que no consideramos a los hombres transgénero o a mujeres transgénero. Es que esto es un desastre, yo no me quiero acostumbrar a esto. No, yo tampoco. No. Eso es una confusión total. Cuando no aceptamos o no admitimos que las mujeres transgénero son mujeres, porque no lo son. Y siempre lo digo, la esencia de una mujer tú no la puedes operar y no la puedes hormonar. Que te parezcas es otra historia, es otro mambo, Es como una decimos, cuestión estética, sí, ficticia, pero porque no es productiva, no sí, es biológicamente eficaz. sí, Y pero es una realidad, y si les ofende, es que yo no les estoy ofendiendo, es que esa es la realidad, sí. es la naturaleza. Y, Y y, entonces reducen a la mujer, sí. a nosotras, a una estética. Y eso es género. Lo que tanto nos ha hecho daño, nos reducen a eso. Y yo me quedo como que, wow, ¿cómo es posible que ahora son los hombres quienes se atreven a definir que somos las mujeres? Sí. No, y lo curioso de todo esto es algo que yo lo señalo y tú y yo estamos en la misma página en esto, donde me pare lo voy a decir. Las mujeres que estén permitiendo esto, las mujeres que estén cediendo sus espacios, las mujeres que estén en competencia con mujeres transgénero son unas sinvergüenzas, porque no es posible que algo que es biología, es ciencia, esto no tiene otra forma de llamarse, lo estén pasando por debajo de la mesa, pero además a la mujer le costó tanto llegar a donde está, en especial la mujer hispana, porque nuestra realidad es muy distinta a Estados Unidos, a Europa, etcétera. A nosotras nos costó tanto estar donde estamos, para ahora
en bandeja de plata prácticamente ceder el espacio. Y quiero que se quede muy claro lo que voy a decir. Esto no es y no me voy a prestar a guerras entre hombres y mujeres, porque esto es lo que está buscando de trasfondo la agenda progresista. Yo no me voy a pelear con nadie por defender mi postura. Yo no me voy a prestar para pelear con nadie. Para mí los hombres son nuestros compañeros naturales. Amén. Y es Así es, así. así es. Pero hay que decirlo, usted porque se ponga un traje de baño de mujer, se ponga una peluca, se ponga lipstick, no es mujer, porque no lo es. O sea, y lamentablemente y es horrible, y siempre lo he dicho, mi problema es la agenda que está tras esto. Tener disforia de género es algo realmente duro y se está jugando con eso como que estuviéramos hablando de Barbies, de muñecas. Es algo realmente duro, tiene que ser horrible estar en un cuerpo y en un sexo en el que tú no te sientes identificado. Gracias a Dios uno no lo padece, pero yo he convivido de cerca, yo me he tomado la molestia de hablar con psicólogos del tema, que me expliquen, porque yo necesito entender qué se siente. Y es dificilísimo, tienen una vida muy dolorosa. Es un 1% de la sociedad quien sufre de disforia de género. Entonces, no me vengan a decir a mí que se van a imponer privilegios por encima del resto, que se van a pasar por el arco del triunfo el tema de la biología, de la ciencia, que es muy claro, y que pretenden entonces tener privilegios encima de derechos, que son cosas para todos, porque aquí todos estamos protegidos por la ley. A mí, bueno, en alguna ocasión me llegaron a llamar TERF porque yo dije esto de que, bueno, que las mujeres transgénero no son mujeres. Entonces ahora tenemos esta estupidez de llamarnos mujeres sangrantes, ahora somos mujeres gestantes. Cis Bueno, mujeres también somos cis mujeres ajá, y yo como que, wow, cis mujer, sí, eso es triste. Bueno, yo lo digo, soy una orgullosa TERF porque otra aquí, sí, proud TERF, no me sí, importa lo que digan. Esta cuestión de la disforia de género es algo triste, sí. pero creo que es más una cosa de imposición social. Te voy a explicar por qué. Decir que no me identifico como mujer, cuando ser mujer es una cuestión de biología, es tétrico para esta sociedad, porque dicen no me siento identificado o identificada con mi sexo asignado al nacer. El sexo no se asigna, se observa. Somos seres animales, somos mamíferas, somos mamíferos. En el reino animal existen dos sexos. El sexo siempre ha sido binario. Binario es que hay dos, macho o hembra. Y no nacer macho o nacer hembra de la raza humana no tiene absolutamente nada malo. El sexo es neutral, es con lo cual nos reproducimos. El problema parte de los estereotipos y de las formas de pensar y qué cosas tenemos o no podemos tener o qué podemos o qué no podemos hacer a base de nuestro sexo, y eso se llama género. Entonces, cuando vemos personas que dicen que no se sienten identificadas con su cuerpo, yo me pregunto, ¿y si yo digo que yo no me siento identificada con mis piernas y me siento identificada como una sirena? ¿Me van a cortar las piernas y me van a hacer algún tipo de operación para ponerme la cola de un pez? O si yo digo que no me siento identificada con mi pulmón, porque los órganos sexuales son órganos como cualquier otra parte del cuerpo, no tienen nada bueno ni nada malo. El problema está que al órgano masculino, al pene, se le pone el color azul, y a la vulva y a la vagina se le pone rosa. Y obviamente si tú tienes un hombre que no se siente muy cómodo con cosas masculinas, eso no deja de ser hombre. Lo mismo que si tienes una mujer que no se siente muy femenina o que no le gusta estar muy arreglada, o todos estos estereotipos sexistas a base del género, eso no la hace un hombre. Sigue siendo una mujer como cualquier otra, porque el Así es. sexo es una cuestión de biología. No sé, por ejemplo, usan mucho esta frase de Simone de Beauvoir, que es una teórica feminista importantísima para el feminismo radical, que a mí me encanta. No se nace mujer, se llega a serlo. Eso es una distorsión de lo que ella quiso decir con eso. Entonces, yo me pregunto, ¿qué derechos trans están exigiendo? No existen derechos trans. Existe
el derecho a vivir una vida sin discriminación, porque opresión no es lo mismo que discriminación y las personas trans no son oprimidas. Oprimidas hemos sido las mujeres, las personas negras y las personas de la clase social baja, las personas menos privilegiadas, porque es un sistema social que se alinea completamente para prácticamente imposibilitar una vida sana, saludable y el acceso a todos los recursos que hay en una sociedad a determinado grupo, sector. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que de una minoría ahora las leyes están cambiando? Ahora tenemos los baños donde son ambos sexos, donde las cárceles ahora hay hombres en cárceles de mujeres, donde en las escuelas se le está enseñando a las niñas y a los niños desde pequeños que la homosexualidad está bien, que tener sexo anal es algo natural, que hay que protegerse, que hay niñas que tienen pene, que hay niños que tienen vulva. Y yo me pregunto, qué locura. ¿A dónde va a llegar la sociedad y cómo el feminismo se ha perdido? Porque yo lo digo, el feminismo actual es un desastre. A partir de la década de los 90, esto ha sido asqueroso y yo digo, wow, nosotras las mujeres luchábamos antes por nuestros derechos y ahora luchamos porque no se nos borre y no se nos invisibilice de la ley, del lenguaje, de la medicina, de la educación. Entonces muchas personas me dicen, ¿por qué eres feminista si ya todas las mujeres tienen los mismos derechos? Y yo me pregunto, sí, yo nací con unos derechos. A mí nadie me discriminó por ser mujer al entrar a la facultad de Derecho. Nunca me han discriminado por ser mujer en un trabajo. No obstante, la sociedad aún no se acopla a la creencia fundamental básica de que aunque las mujeres somos diferentes biológicamente a los hombres, somos iguales en derecho, dignidad, responsabilidad y deberes. Y hay unos asuntos en la sociedad respecto a los derechos de nosotras que aún no están del todo adelantados como deberían estarlos. Y entonces ha venido esta agenda queer, esta agenda de género, que lo que está haciendo es retrasar. Y entonces si ahora nosotras decimos esto, somos transfóbicas, somos unas blancas privilegiadas. Que sí, esa fue la otra que me dijeron. A la educación y yo me pregunto, bueno, para empezar, yo no soy blanca porque entonces está siendo colorista. Yo soy latina e hispana. Y quien no conoce los orígenes de Puerto Rico, pues, sorry, pero Puerto Rico es una mezcla de 4 razas, porque también la raza norteamericana, estadounidense, etnia, como le quieran llamar, se ha mezclado en Puerto Rico, así que somos mestizos completamente. Y es como que yo no soy una mujer blanca, yo soy una mujer hispana, latina, tengo un tono de claro, un tono de piel claro, pero eso no me hace automáticamente blanca porque yo no pertenezco a la raza aria. Yo soy hispana, soy latina, entonces soy caribeña, que es otra realidad. Y ahora decir que soy privilegiada, realmente yo me pregunto si todas las mujeres somos privilegiadas y si existen privilegios que tenemos las mujeres. Claro, yo tuve un acceso a la educación, pero mucho que me costó en muchos aspectos económicamente. Claramente Puerto Rico pues tiene un sistema educativo como el de Estados Unidos que es mucho más accesible que en los países de Latinoamérica y Sudamérica, pero aún así el decirme cis mujer blanca privilegiada, opresora, transfóbica, homofóbica, lesbofóbica, queerfóbica, de todo, es como que es que ya no y no hayan es que eso, inventar. es que ahora justifican la violencia contra las mujeres, porque vemos cómo estos grupos de mujeres feministas, mujeres biológicas que apoyan que hayan hombres en el feminismo, promueven violencia contra nosotras. Y yo he visto carteles, yo he visto en manifestaciones, yo he visto altercados e insultos donde se exhorta que mujeres como nosotras seamos agredidas, seamos violadas, que se nos calle la boca. Y es como que, wow, el feminismo se le fue por el inodoro rapidito y la sororidad también, porque nos excluyen. No hay un solo feminismo, pero las bases del feminismo siguen siendo las mismas que en el siglo XVIII. Así que es bien preocupante, es sumamente preocupante. Yo como mujer siento que no, a veces no puedo creer esto que está viviendo este país y que está viviendo el mundo entero, porque esto no solamente está pasando aquí, pero esta agenda de género es terrible.
y más para las personas que somos cristianas, es completamente anticristiana. Y yo lo digo sin ningún temor alguno. Para mí la agenda queer de ideología de género tiene una agenda escondida de pedofilia. Sí, Porque ahora en el momento en que digan que yo me siento y me identifico con otra edad, van a legalizar en algún momento las relaciones sexuales entre menores de edad con personas adultas, porque ahora es todo, yo me identifico. Yo he visto videos de personas que dicen que tienen 50 años, pero se sienten identificadas como una niña de 6 años. Y yo como que, ¿cómo vamos a llegar ahí? Transespecie y todas esas cosas. Y es como que, wow, esta sociedad va de mal en peor. No entiendo, estamos en el siglo XXI, en el año 2022, pero parece que estamos en un retroceso asqueroso. sí, sí, sí. Por eso es tan importante el trabajo que hace gente como Talís Romero, quien estuvo aquí en el programa, es amiga de la casa y porque se están borrando las identidades, ¿no? Porque ahora es esto, ¿no? De yo me siento. Entonces, Sí. cuando me dicen blanca privilegiada y no sé cuánto, yo digo, bueno, sí, y mi pronombre es su majestad. Y los dejo. O sea, Yo les digo nunca, mi pronombre es nunca, o ahora digo, mi pronombre es profeto, profeto. exacto. Sí, ellos dicen grupo de células. La otra vez escuché Sí. de que hacerse una exfoliación era lo mismo que un aborto, porque era un grupo de células. De verdad que están, o Yo sea, he escuchado no, 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 muchachos. que remover un tumor es como hacer un aborto. Por Y yo me quedo Dios. como que he escuchado y lo he visto que el tratamiento para un embarazo ectópico, que es una situación Ujú, lamentable para una mujer, es lo mismo que un aborto. No es lo mismo y no se es. encajan de ahí para decir que es lo mismo. Aquí dicen que ahora vamos a obligar a las niñas a parir, pues yo quiero saber cuáles son las estadísticas y qué acciones está tomando el Estado para proteger a esas niñas y por qué está habiendo tanto incesto como están alegando que ocurre, Sí. por qué no están procesando las violaciones, qué está haciendo la sociedad mal para que nosotras las mujeres no denunciemos a nuestros agresores, Ujú. porque esto es una cadena y un patrón. Entonces dicen que los hombres no son privilegiados y que las mujeres estamos en una situación de equidad y de igualdad. Yo me pregunto, bueno, pues no, porque una cosa es que el derecho esté escrito, pero otra cosa la realidad Sí. que estamos viviendo en la calle. Y tan es la desatención del Estado para variar, lo ponía de ejemplo en algún programa anterior que hice con la directora de una plataforma que está en Puerto Rico de política bastante joven. El ejemplo que puso la gobernadora que fue impuesta por esta situación que había con el gobernador, ella esperó hasta el último día para ella hablar de la llamada violencia de género, que es violencia y punto y se acabó, porque la violencia no tiene género. Ella esperó hasta el último día para hacer algo. Ella esperó que las feministas vandalizaran todo San Juan, hicieran lo que les diera la gana, tuvieron toda la Sí. cobertura de los medios, porque está, bueno, todo el mundo se enteró porque era inevitable, ¿no? Y fue hasta el último día cuando ella decidió que ahora sí vamos a atenderlo, porque claro, yo me voy y otro que se ocupe, ¿no? Pero no, no se están ocupando y el tema de menores de edad embarazadas no es nuevo. Lamentablemente hay un problema de educación sexual y no lo hemos querido atacar porque nosotros agarramos, subimos la alfombra, metemos el polvo debajo y ponemos la alfombra encima otra vez porque así pensamos que se acaban los problemas, ¿no? Exacto. Alejandra, nos quedan minutos nada más. Me gustaría que le dieras un mensaje a todas esas mujeres que se sienten como tú, que no se sienten identificadas con lo que está pasando, que tienen miedo de hablar, que tienen miedo a exponer su descontento, que no tienen dónde hablar porque sencillamente no hay espacios. ¿Qué les dirías tú en este momento? Lo primero que quiero que conozcan es que existimos feministas pro vidas, que tu fe no tiene que interferir con tu feminismo, que sí, vas a recibir ataques, vas a recibir insultos, vas a recibir comentarios, van a haber personas que simplemente van a salir de tu vida por pensar como piensas, pero ninguna mujer sumisa ha hecho historia. Así que es bien importante que nosotras las mujeres que estamos despiertas y que somos conscientes de esta falla tan errática en el feminismo, alcemos la voz, porque no estamos solas. Y para mí es bien importante que sepan que cuando una mujer se empodera, empodera a las demás. Y esa mujer que empodera va abriendo camino, porque antes que mí
Hubo mujeres que me abrieron el camino para yo poder enfrentar ese miedo a la crítica que en gran mayoría es de otras mujeres. Así que la biología es empírica, es ciencia y ningún hombre puede decir que sabe cómo es ser mujer, cómo es sentirse mujer. Esto no se trata de discrimen, esto no se trata de fobia, de miedo irracional, de odio. Se trata de algo básico, fundamental en el reino animal y que tenemos que ser bien atentas porque quieren meternos la ideología de género con una sutileza y no nos damos cuenta. Lo vemos ahora lo que está ocurriendo en Disney, que han querido impartir una agenda homosexual, una agenda de género y que creó una gran resistencia no solamente del pueblo cristiano, porque no hay que ser cristiana para pensar como nosotras pensamos, puede ser una persona atea, agnóstica o de cualquier otra religión que no sea mayoritaria y pensar así. Así que no estás sola, mujer que me estás escuchando. Habemos mujeres que hemos tenido que recibir los golpes para poder tener la confianza de expresarnos, pero ha valido la pena. Ha valido la pena y en mi carácter personal, yo no pienso hacer silencio jamás, jamás, porque que nos quiten a nosotras nuestro espacio como mujeres y que son hombres homosexuales, la realidad, porque ningún hombre heterosexual está por ahí diciendo que se siente mujer. Sí. Estos son hombres homosexuales que dicen que son heterosexuales y que se sienten mujeres. No, perdóname, pero abre un libro de biología, busca ayuda, tienes que ver qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, porque no es así. Así que nunca, nunca se callen, sean valientes, porque las mujeres que somos valientes somos las que le abrimos caminos a las demás y estos son los espacios que necesitamos para que otra mujer se sienta tranquila y empoderada de que, oh, hay una mujer que piensa como yo, no estoy sola. Así es, te agradezco muchísimo, Alejandra, que hayas estado esta primera vez aquí en Política en Faldas. Si quieren ver de lo que esta última parte del programa, estos últimos minutos, recuerden que mi programa de Talk, el que está los sábados, hablamos de los transgéneros en los deportes, en las actividades femeninas, está en el canal de YouTube y por cierto ha sido de los programas más vistos y eso indica de que hay mucho miedo a hablar, que hay un gran descontento y que mujeres como Alejandra y como yo no nos vamos a quedar calladas. Y yo siempre le digo a mis amigas, inclusive aquellas con las que tengo profundas diferencias políticas, donde yo esté, usted va a hablar. Y si yo tengo que gritar más alto, lo voy a hacer. Pero siempre voy a procurar que todas quepan, que todas se sientan queridas, que todas se sientan amadas y que Así es. todas sientan y entiendan que tienen el derecho a hablar por equivocado que sea el planteamiento. Eso no nos los puede quitar nadie y nos lo está quitando el movimiento progresista. Así Sí. que nada, si quieren escuchar esta conversación, ya saben que estamos en todas las plataformas como Política en Faldas, estamos en Getter ya, nuestra cuenta verificada. Si quiere ver la conversación en YouTube, pues aquí están las conversaciones previas. Si quiere repasar, compartir el programa. Y nos vemos los sábados en The Talk, donde tenemos finalmente la conversación, donde estamos hablando de todos estos temas sin el matiz político que inevitablemente tiene todo esto. Mujeres que estamos en descontento con lo que está pasando y por fin tenemos un lugar donde hablar. Así que nos vemos la próxima semana con otra emisión de Política en Faldas. Que Dios nos bendiga y que nadie apague tu voz.